¿Qué sucede cuando la opulencia de la corte de Versalles se estrella contra el clamor de la calle parisina? Este relato nos sumerge en la vertiginosa caída de María Antonieta, cuya imagen, marcada por las cicatrices de la viruela, se convirtió en el espejo de un reino al borde del abismo. Desde los suntuosos salones, donde los ecos de la música se mezclaban con susurros de descontento, hasta la implacable furia de la revolución, seremos testigos de la transformación de una reina en símbolo. Exploraremos la tensión palpable entre la magnificencia de su vida y la crudeza de su final, ofreciendo una perspectiva íntima de los últimos días de una monarquía. Una crónica visual y emocional que revela no solo el trágico destino de una mujer, sino el nacimiento de un nuevo orden, pintado con los vívidos colores de la esperanza y el terror. ¿Qué sucede cuando la opulencia de la corte de Versalles se estrella contra el clamor de la calle parisina? Esta es la pregunta que resuena a través de los siglos, una interrogante que nos transporta a un momento de quiebre histórico, a la antesala de una tormenta que arrasaría con siglos de tradición y privilegio. Nos sumergimos en la vertiginosa caída de María Antonieta, una figura cuya vida, marcada por las cicatrices de la viruela y el peso de una corona, se convirtió en el espejo de un reino al borde del abismo. No se trata de una simple crónica de moda o de intrigas palaciegas, sino del relato de una transformación radical, del desmoronamiento de un mundo y del nacimiento de otro, forjado en las fraguas de la esperanza y el terror. Desde los suntuosos salones de Versalles, donde los ecos de la música de cámara se mezclaban con los susurros de descontento y las murmuraciones de la corte, hasta la implacable furia de la Revolución Francesa, seremos testigos de la metamorfosis de una reina, de una extranjera destinada a reinar. En un símbolo, la imagen de María Antonieta, antes un ideal de gracia y elegancia, comenzó a distorsionarse en la percepción popular. Las anécdotas, muchas de ellas falsas, otras exageradas, tejieron una red de resentimiento y antipatía. El apodo de Madame Déficit o la austriaca no eran meros insultos, sino manifestaciones de una profunda crisis de identidad nacional y económica que el pueblo parisino sentía en sus propios estómagos. Mientras la corte se deleitaba en fiestas extravagantes, en la creación de modas efímeras y en la construcción de un mundo aparte, la realidad cotidiana de la mayoría de los franceses era una lucha constante por la supervivencia. El precio del pan se disparaba, los impuestos ahogaban a los campesinos y a los artesanos, y la brecha entre los que lo tenían todo y los que no tenían nada se hacía insalvable. En este caldo de cultivo de desesperación, cualquier chispa podía encender la pradera. Y esa chispa, en este relato, se encuentra intrínsecamente ligada a la figura de la reina, a su percibida indiferencia ante el sufrimiento ajeno, a su ostentación que se antojaba obscena en medio de la miseria generalizada. Este no es un documental sobre la Revolución Francesa en su totalidad, sino una mirada íntima y enfocada en los últimos días de una monarquía, en la figura que, para muchos, encarnó su decadencia. Exploraremos la tensión palpable entre la magnificencia de su vida, su crianza en la opulenta corte de Viena, su llegada a Francia como una joven princesa destinada a sellar alianzas, y la crudeza de su final, un destino trágico que la catapultó de los fastos de Versalles a las crueles mazmorras de la Conciergerie. Nos adentraremos en las complejidades de su personaje, intentando comprender las presiones a las que estuvo sometida, las decisiones que tomó y cómo su percepción pública evolucionó desde la admiración inicial hasta el odio visceral. Es una crónica visual y emocional que busca revelar no solo el trágico destino de una mujer, sino el nacimiento de un nuevo orden, un orden que se gestaba en las calles, en las mentes de los filósofos y en el corazón de un pueblo harto de la injusticia. La Revolución Francesa fue un cataclismo que reconfiguró el mapa político y social de Europa y del mundo. Sus ecos aún resuenan en nuestras sociedades contemporáneas, en nuestras luchas por la igualdad, la libertad y la justicia. Sin embargo, para comprender la magnitud de esa transformación, es crucial detenerse en sus momentos cruciales, en los personajes que se vieron atrapados en su vorágine y en las fuerzas que impulsaron su marcha implacable. Este relato se centra en uno de esos personajes emblemáticos, en una figura cuya vida se entrelazó de manera inextricable con el destino de Francia,
y cuya caída simbolizó el fin de una era. A través de su historia, buscaremos desentrañar las dinámicas de poder, las tensiones sociales y las ideas que convergieron para derribar una de las monarquías más poderosas del mundo y dar paso a un experimento político sin precedentes. La narrativa que desplegaremos no se limitará a los grandes acontecimientos, sino que buscará capturar la atmósfera de la época, los miedos, las esperanzas y las contradicciones que definieron ese período convulso. Nos adentraremos en los detalles que a menudo se pierden en los relatos históricos más generales: el lenguaje de la moda, las costumbres de la corte, la propaganda que circulaba por las calles, los rumores que alimentaban el fervor popular. Queremos ofrecer una perspectiva íntima de los últimos días de una monarquía, de la transformación de una reina en un símbolo, de cómo la imagen pública puede ser tanto una herramienta de poder como un blanco de la furia popular. Es un viaje al corazón de la historia, un intento por comprender cómo la opulencia de un palacio puede desatar la furia de una nación entera. En definitiva, la historia de María Antonieta y su conexión con la Revolución Francesa es la historia de un choque de mundos. Es la historia de cómo las estructuras de poder, cuando se vuelven demasiado rígidas y desconectadas de la realidad de la gente, están condenadas a ser derribadas. Es la historia de cómo las ideas, una vez liberadas, pueden cambiar el curso de la historia. Y es sobre todo la historia de cómo el destino de una persona puede convertirse en el reflejo del destino de una nación. Prepárense para un viaje a través de la historia, un viaje que nos mostrará el nacimiento de un nuevo orden, pintado con los vívidos colores de la esperanza y el terror, y que nos invitará a reflexionar sobre las lecciones que aún hoy podemos extraer de ese tumultuoso pasado. El descontento en Francia, antes de la tormenta, no era un grito repentino, sino un murmullo persistente que se había ido gestando durante décadas. La estructura social del antiguo régimen, con sus tres estamentos claramente definidos, el clero, la nobleza y el tercer estado, se había vuelto anacrónica e insostenible. El clero y la nobleza, que representaban a una ínfima minoría de la población, gozaban de privilegios fiscales y jurídicos exorbitantes, mientras que el tercer estado, que abarcaba a la gran mayoría de los franceses, desde los campesinos y obreros hasta la burguesía emergente, cargaba con el peso de los impuestos y carecía de representación política efectiva. La Ilustración, con sus ideas de razón, libertad e igualdad, había prendido en las mentes de muchos intelectuales y burgueses, cuestionando la legitimidad del derecho divino de los reyes y la estructura jerárquica de la sociedad. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu habían sembrado las semillas de la duda y del anhelo de un cambio radical. A esto se sumaba una crisis económica galopante, exacerbada por la participación de Francia en guerras costosas, como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y por una deuda pública insostenible. Las malas cosechas recurrentes, especialmente en la década de 1780, provocaron un aumento vertiginoso del precio del pan, el alimento básico de la mayoría de la población. La imagen de la reina, María Antonieta, se convirtió en el epítome de esta desconexión. Criada en la opulencia de la corte de Austria, su llegada a Francia como delfina y posteriormente como reina estuvo marcada por un estilo de vida extravagante y un aparente desinterés por las penurias del pueblo. Las anécdotas, muchas de ellas falsas pero eficazmente difundidas, sobre su supuesta indiferencia ante la hambruna, la famosa frase «que coman pasteles», aunque probablemente apócrifa, se convirtió en un poderoso símbolo de su desconexión. Alimentaron un resentimiento profundo. Su gusto por la moda, los juegos de azar y las fiestas en el Petit Trianon, su refugio privado alejado del boato de Versalles, contrastaba brutalmente con la miseria que asolaba el país. La deuda personal de la reina, aunque minúscula en comparación con la deuda del Estado, se sumaba a la percepción de que era una derrochadora que se aprovechaba de la nación. La crítica a su persona se convirtió, de hecho, en una crítica al sistema monárquico y a los privilegios de la aristocracia en su conjunto. Los cafés parisinos, los salones literarios y las plazas públicas se convirtieron en foros donde se discutía abiertamente la ineficiencia del gobierno, la corrupción y la necesidad urgente de reformas. La propia imagen de María Antonieta, marcada por las cicatrices de la viruela,
un rasgo que la diferenciaba de los retratos idealizados y que la hacía, paradójicamente, más humana, pero también más vulnerable a la crítica, se convirtió en el foco de caricaturas y panfletos satíricos que circulaban profusamente, minando la autoridad y el prestigio de la corona. La corte de Versalles, con su etiqueta rígida y su ostentación desmedida, se percibía cada vez más como un mundo ajeno, un enclave de privilegios que se mantenía a expensas del sufrimiento de la mayoría. La brecha entre la magnificencia de la vida cortesana y la cruda realidad de la vida cotidiana del pueblo parisino era abismal, creando un ambiente de tensión social insostenible, un polvorín a punto de estallar, donde cualquier chispa podía encender la mecha de una revolución que cambiaría el curso de la historia francesa y mundial para siempre. La chispa que encendió la mecha de la Revolución Francesa fue una combinación de factores, pero si hay un momento que simboliza el punto de no retorno, es la convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789. Tras años de intentos fallidos por reformar el sistema fiscal y de la creciente presión popular, el rey Luis XVI, acorralado por la bancarrota inminente, se vio obligado a convocar esta asamblea que no se reunía desde 1614. La esperanza de reformas profundas se extendió rápidamente entre el Tercer Estado, que vio en esta convocatoria una oportunidad para expresar sus quejas y exigir cambios sustanciales. Sin embargo, la estructura de votación de los Estados Generales, donde cada estamento votaba como un bloque, otorgando a la nobleza y al clero, aliados naturales, un poder de veto sobre el Tercer Estado, generó una profunda frustración. El Tercer Estado, que representaba a la inmensa mayoría de la nación, exigió el voto por cabeza, es decir, que cada diputado tuviera un voto individual, lo que les daría una mayoría clara. Cuando esta demanda fue rechazada, los representantes del Tercer Estado, liderados por figuras como el Abbé Sieyès, que escribió el influyente panfleto ¿Qué es el Tercer Estado?, y el conde de Mirabeau, un noble que simpatizaba con las causas populares, tomaron una decisión audaz y revolucionaria. El 20 de junio de 1789, al encontrar cerrada su sala de reuniones, se congregaron en una cancha de juego de pelota cercana y juraron solemnemente no separarse hasta haber dotado a Francia de una constitución. Este acto, conocido como el juramento del juego de pelota, marcó la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y el desafío directo a la autoridad real. La tensión en París era palpable. La noticia de la convocatoria, las esperanzas de reforma y la creciente intransigencia del rey y la nobleza alimentaron el fervor popular. Los debates en los clubes políticos, como el Club de los Jacobinos, y la proliferación de periódicos y panfletos difundieron las ideas revolucionarias y movilizaron a las masas. La destitución del popular ministro de Finanzas, Jacques Necker, por parte del rey, fue vista como una señal de que la contrarrevolución estaba en marcha. El 14 de julio de 1789, ante el temor de que el ejército real fuera utilizado para reprimir a la asamblea y al pueblo, una multitud enfurecida asaltó la Bastilla, una fortaleza prisión símbolo del poder absoluto de la monarquía y de la arbitrariedad del Estado. La caída de la Bastilla, aunque militarmente de poca importancia, tuvo un valor simbólico inmenso. Representó la victoria del pueblo sobre la tiranía, el derrocamiento de un símbolo del opresor. Este evento desencadenó una oleada de revueltas en toda Francia, conocidas como la Grande Peur, el Gran Miedo, durante la cual los campesinos atacaron castillos y quemaron títulos señoriales, desmantelando de facto el sistema feudal. La reina María Antonieta, desde su perspectiva en Versalles, presenciaba estos acontecimientos con creciente alarma. Inicialmente, había subestimado la gravedad de la situación, creyendo que se trataba de un malestar pasajero que podría ser sofocado. Sin embargo, la magnitud de la revuelta y la audacia de la Asamblea Nacional la obligaron a reconocer que la monarquía se enfrentaba a un desafío sin precedentes. La imagen de la reina, antes asociada a la elegancia y al lujo, comenzó a transformarse en la de una figura distante, insensible y, para muchos, enemiga de la nación. Los primeros actos de resistencia, la formación de la Asamblea Nacional y la toma de la Bastilla, no fueron solo eventos aislados, sino el comienzo de un proceso que arrastraría a Francia hacia una transformación radical,
un camino que, como veremos, estaría marcado por la violencia, el idealismo y un profundo cuestionamiento de los cimientos mismos de la sociedad. A medida que el verano de 1789 daba paso al otoño, la Revolución Francesa se consolidaba y sus ideas se propagaban con una fuerza arrolladora. La Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el fervor popular y la legitimidad que le confería el juramento del juego de pelota y la caída de la Bastilla, se dedicó a desmantelar las estructuras del antiguo régimen. En agosto de 1789, se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento fundamental que consagraba los principios de libertad, igualdad, propiedad y resistencia a la opresión y que se convertiría en la piedra angular de los futuros sistemas democráticos en todo el mundo. Esta declaración no solo proclamaba derechos universales, sino que también sentaba las bases para la abolición de los privilegios feudales. En la famosa noche del 4 de agosto, la Asamblea, en un torrente de entusiasmo, votó la abolición de los derechos señoriales, los diezmos eclesiásticos y los privilegios fiscales de la nobleza y el clero. Fue un golpe demoledor al sistema feudal y un paso decisivo hacia la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Sin embargo, la monarquía aún existía y el rey Luis XVI se mostraba reacio a aceptar plenamente las decisiones de la Asamblea. La tensión entre el rey y la Asamblea y la persistente escasez de alimentos en París crearon un ambiente volátil. El 5 y 6 de octubre de 1789, las mujeres de París, desesperadas por el alto precio del pan y temerosas de una conspiración aristocrática, marcharon hacia Versalles. Acompañadas por la Guardia Nacional, liderada por el marqués de Lafayette, exigieron pan y que el rey y su familia regresaran a París. La multitud invadió el palacio y solo la intervención de Lafayette evitó una masacre. Obligado por las circunstancias, Luis XVI accedió a trasladarse al Palacio de las Tullerías en París, convirtiéndose efectivamente en un prisionero de la Revolución. Este traslado marcó un punto de inflexión crucial. La monarquía se vio forzada a abandonar su fortaleza simbólica en Versalles y a someterse a la vigilancia y la presión de la capital revolucionaria. La Asamblea Nacional también trasladó su sede a París, consolidando el poder de la capital y de las masas parisinas en el curso de los acontecimientos. María Antonieta, cuya imagen ya estaba profundamente erosionada por la propaganda revolucionaria, se convirtió en objeto de un odio aún mayor. Se la acusaba de instigar al rey a resistirse a las reformas y de conspirar con potencias extranjeras. Su correspondencia con su familia en Austria, en la que expresaba su descontento y su deseo de restaurar el poder real, fue vista como prueba de su traición a la nación. El intento de fuga del rey y la reina, en junio de 1791, conocido como la fuga de Varennes, fue un desastre que selló su destino. Descubiertos y detenidos en Varennes, fueron devueltos a París bajo una atmósfera de profunda hostilidad. Este intento de huida fue interpretado como una traición definitiva, demostrando que el rey no estaba dispuesto a aceptar la monarquía constitucional y que buscaba la ayuda extranjera para restaurar su poder absoluto. La confianza en la monarquía se evaporó por completo y las demandas de una república se hicieron cada vez más fuertes. La Asamblea Nacional continuó su labor legislativa, aboliendo los gremios, nacionalizando los bienes de la Iglesia para hacer frente a la deuda pública y estableciendo una administración territorial más racional. Sin embargo, la división interna dentro del movimiento revolucionario, entre los moderados y los radicales, y la creciente amenaza de intervención extranjera por parte de las monarquías europeas, que temían la propagación de las ideas revolucionarias, añadieron una capa de complejidad y peligro a la situación. La figura de María Antonieta, atrapada en este torbellino, pasó de ser una reina a ser una prisionera, y su destino, cada vez más incierto, se convirtió en el reflejo del destino de una nación en plena efervescencia, un camino que la conduciría inexorablemente hacia un desenlace trágico, pero que al mismo tiempo sentaba las bases para un nuevo orden político y social en Francia. El punto de inflexión decisivo que selló el destino de la monarquía francesa y con él el de María Antonieta fue la radicalización de la Revolución y el advenimiento de la Primera República.
El intento de fuga del rey y la reina en junio de 1791, su captura en Varennes y su humillante regreso a París destrozaron la poca confianza que quedaba en la corona. Este evento demostró de manera inequívoca que Luis XVI no estaba dispuesto a aceptar la monarquía constitucional y que, de hecho, conspiraba activamente contra la revolución, buscando el apoyo de potencias extranjeras, especialmente Austria, su país de origen. Las cartas de María Antonieta a su familia en Austria, en las que detallaba la situación en Francia y pedía intervención militar, fueron interceptadas y publicadas, alimentando la percepción de que la reina era una traidora y una enemiga de la nación. La creciente amenaza de guerra con Austria y Prusia, que temían la propagación de las ideas revolucionarias y buscaban restaurar el poder de la monarquía francesa, intensificó la paranoia y la sospecha dentro de Francia. En abril de 1792, Francia declaró la guerra a Austria, lo que marcó el inicio de las guerras revolucionarias francesas. Las primeras campañas militares fueron desastrosas para el ejército francés, lo que exacerbó el temor a una invasión y a una contrarrevolución interna. El manifiesto de Brunswick, emitido por el comandante del ejército prusiano, que amenazaba con la destrucción de París si se hacía daño al rey y la reina, encendió aún más la ira popular. El 10 de agosto de 1792, las masas parisinas, lideradas por los sans-culottes y la Comuna de París, asaltaron el Palacio de las Tullerías, residencia de la familia real. El rey, buscando proteger a su familia, se refugió en la Asamblea Legislativa, que votó la suspensión del rey y la convocatoria de una nueva asamblea, la Convención Nacional, elegida por sufragio universal masculino, para redactar una nueva constitución y decidir el futuro de Francia. Este evento marcó el fin efectivo de la monarquía. Luis XVI y su familia fueron encarcelados en la Torre del Temple. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la violencia y el miedo. En septiembre de 1792, ante el avance de las tropas austroprusianas y el temor a una conspiración de los prisioneros realistas, se produjeron las masacres de septiembre, durante las cuales miles de prisioneros, incluyendo sacerdotes y nobles, fueron brutalmente asesinados por turbas enfurecidas. El 21 de septiembre de 1792, la Convención Nacional proclamó la abolición de la monarquía y el establecimiento de la Primera República Francesa. El juicio de Luis XVI comenzó en diciembre de 1792 y en enero de 1793 fue declarado culpable de traición y guillotinado. La ejecución del rey fue un acontecimiento trascendental que conmocionó a Europa y consolidó la ruptura con el pasado. Para María Antonieta, la situación se volvió aún más sombría. Separada de sus hijos y de su esposo, fue sometida a un juicio político en octubre de 1793, en el que se le imputaron cargos de traición, conspiración y depravación. A pesar de una defensa enérgica, fue declarada culpable y guillotinada el 16 de octubre de 1793, convirtiéndose en un símbolo de la caída de la monarquía y de la era del terror. Los sacrificios fueron inmensos. Miles de vidas se perdieron en las guerras y en la violencia interna, y la propia naturaleza de la sociedad francesa se vio alterada de manera irreversible. La caída de la monarquía y el establecimiento de la república no fueron el fin de la lucha, sino el comienzo de una nueva fase, una fase marcada por la lucha por consolidar los ideales revolucionarios en medio de la guerra y la división interna, un camino que, como veremos, sería tan tumultuoso como los eventos que llevaron a la caída de la reina. Tras la ejecución de María Antonieta y la consolidación de la República, Francia se sumió en el período conocido como el Terror, liderado por figuras como Maximilien Robespierre y el Comité de Salvación Pública. Este período, que duró aproximadamente de septiembre de 1793 a julio de 1794, se caracterizó por una represión política masiva contra los considerados enemigos de la revolución. Miles de personas, incluyendo nobles, clérigos, revolucionarios moderados e incluso aquellos que se sospechaba que no apoyaban plenamente el nuevo régimen, fueron guillotinadas. La propia María Antonieta fue una de las primeras víctimas de esta política de represión intensificada. Su juicio y ejecución no fueron actos aislados, sino el presagio de una ola de violencia
que buscaba purgar a la nación de cualquier vestigio del antiguo régimen. La abolición de la monarquía y la proclamación de la República representaron un cambio estructural fundamental en la organización política de Francia. Se eliminaron los privilegios de la nobleza y el clero, se nacionalizaron los bienes de la Iglesia para sanear las finanzas del Estado y se implementaron reformas legales y administrativas que buscaban crear una sociedad más igualitaria y centralizada. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se convirtió en el código moral y legal de la nueva nación, inspirando movimientos revolucionarios en todo el mundo. Sin embargo, el legado de la revolución no fue un camino lineal hacia la utopía. El terror, si bien buscaba defender la revolución de sus enemigos internos y externos, degeneró en un exceso de violencia y paranoia que acabó devorando a muchos de sus propios arquitectos, incluido Robespierre. La inestabilidad política continuó durante años, con el directorio y luego el consulado hasta la llegada de Napoleón Bonaparte, quien, aunque consolidó muchos de los logros de la revolución, también estableció un régimen autoritario. La Revolución Francesa, por lo tanto, dejó un legado complejo y contradictorio. Por un lado, sentó las bases de la democracia moderna, los derechos humanos y el concepto de ciudadanía. Por otro lado, demostró los peligros del extremismo y la violencia política. La figura de María Antonieta, la reina guillotinada, se convirtió en un símbolo poderoso y multifacético. Para algunos, representaba la tiranía y la decadencia de la monarquía. Para otros, especialmente después de su muerte, se convirtió en una mártir, una víctima inocente de la furia revolucionaria. Su imagen, marcada por las cicatrices de la viruela, que la hacían parecer menos una figura idealizada y más una mujer real enfrentada a circunstancias extremas, contribuyó a esta complejidad. La transformación de la opulencia de Versalles en la crudeza de la guillotina simboliza el colapso de un sistema social y político basado en el privilegio y la desigualdad, y el nacimiento de una nueva era definida por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, aunque estos ideales tardarían mucho en realizarse plenamente y a menudo se verían ensombrecidos por la violencia y la guerra. El impacto de la Revolución Francesa trascendió las froncones de Francia, influyendo en movimientos independentistas en América Latina y en el desarrollo de ideologías políticas en Europa y el resto del mundo. El legado de la Revolución Francesa, y en particular la figura de María Antonieta como símbolo de su desenlace, resuena profundamente en la historia moderna. La abolición de la monarquía y el establecimiento de la República sentaron un precedente crucial para el desarrollo de las democracias liberales en todo el mundo. Los principios de soberanía popular, igualdad ante la ley y derechos inalienables, consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se convirtieron en la aspiración de innumerables movimientos sociales y políticos a lo largo de los siglos XIX y XX. La Revolución Francesa no solo reconfiguró la estructura política de Francia, sino que también sacudió los cimientos de las monarquías europeas, obligándolas a considerar reformas y, en muchos casos, a enfrentarse a sus propios pueblos. La imagen de María Antonieta, antes un ideal de belleza y elegancia cortesana, y luego una figura demonizada por la propaganda revolucionaria, evolucionó post-mortem hacia una representación más matizada, a veces como una víctima trágica, a veces como un símbolo de la resistencia contra el radicalismo. Las cicatrices de la viruela en su rostro, que inicialmente la hicieron vulnerable a la crítica popular por su imperfección, en comparación con los retratos idealizados, se convirtieron paradójicamente en un rasgo que la acercaba a la humanidad en su trágico final, un recordatorio de su vulnerabilidad ante el curso implacable de la historia. La revolución nos enseña la fragilidad de las estructuras de poder cuando éstas se desconectan de las necesidades y aspiraciones de la población. La opulencia de Versalles, contrastada con la miseria del pueblo parisino, ilustra cómo la desigualdad social extrema puede ser un catalizador para el cambio radical. Nos muestra que las ideas, una vez liberadas, tienen el poder de transformar sociedades enteras, pero también que la búsqueda de la transformación puede llevar a extremos de violencia y represión. Las contradicciones de la revolución, desde la Declaración de Derechos hasta el terror, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad inherente a los procesos de cambio social y político. El sacrificio de vidas
tanto en el campo de batalla como en el cadalso, subraya el alto precio que a menudo se paga por la libertad y la justicia. La historia de María Antonieta y la Revolución Francesa es una lección sobre la dinámica del poder, la evolución de la opinión pública y la capacidad transformadora de las masas. Nos recuerda que la legitimidad de un gobierno reside en su capacidad para responder a las necesidades de su pueblo y que la negación de esa realidad puede tener consecuencias catastróficas. La Revolución Francesa, a través de sus triunfos y sus excesos, nos legó una comprensión más profunda de los derechos humanos, la ciudadanía y la búsqueda de un orden social más justo. Las lecciones que podemos extraer son perennes: la importancia de la participación ciudadana, la necesidad de abordar la desigualdad social y económica y la vigilancia constante contra el abuso de poder, ya sea por parte de monarcas o de revolucionarios. La caída de una reina y el nacimiento de una república nos ofrecen una ventana a la capacidad humana para la aspiración, la transformación y, trágicamente, también para la crueldad, recordándonos que la historia es un flujo constante de cambio, un recordatorio de que las sociedades deben adaptarse o arriesgarse a ser arrastradas por la marea de la historia. La trascendencia de la Revolución Francesa se extiende más allá de la mera abolición de privilegios o la instauración de un nuevo régimen político. Impregna la psique colectiva de la nación, alterando para siempre la relación entre el individuo y el Estado. En este sentido, el concepto de ciudadano adquiere una dimensión radicalmente nueva. Ya no se es súbdito de un monarca por derecho divino, sino miembro activo de una comunidad política, poseedor de derechos y deberes inherentes a su condición. Esta transformación implicó una profunda redefinición de la identidad nacional, pasando de una lealtad personal al rey a una adhesión a los principios abstractos de la República: libertad, igualdad y fraternidad. La propia imagen de María Antonieta en este contexto se vio despojada de su aura monárquica para ser reinterpretada a través del prisma de la ciudadanía. Su juicio y ejecución, más allá de la venganza política, representaron la imposición de una nueva norma, la del ciudadano responsable ante la ley y la nación. Consideremos, por ejemplo, cómo la propaganda revolucionaria se esforzó por presentarla no como una reina que había fallado en sus deberes para con el pueblo, sino como una ciudadana capeto acusada de crímenes contra la nación. Este cambio de terminología aparentemente sutil subraya la voluntad de despojarla de su estatus privilegiado y someterla a los mismos tribunales y al mismo escrutinio que cualquier otro ciudadano, aunque en un contexto de extrema polarización. La forma en que la opinión pública metabolizó su destino, pasando del resentimiento a una especie de fascinación morbosa, revela la profunda transformación en la percepción de la autoridad y la justicia. Profundizando en esta nueva concepción de la ciudadanía, es crucial examinar cómo la revolución alteró los mecanismos de legitimación del poder. Si antes el derecho divino confería autoridad al monarca, ahora la soberanía residía en la nación, y el poder se legitimaba a través de la representación y la ley. La figura de María Antonieta, como encarnación de la monarquía hereditaria, se convirtió en el blanco de esta crítica a la legitimidad. Su linaje y su matrimonio, pilares de su posición real, perdieron toda validez en el nuevo orden republicano. En su lugar, se impuso la idea de que el mérito y la voluntad popular eran los únicos fundamentos del poder. Por ende, la reina, vista como una privilegiada por nacimiento y no por virtud cívica, se volvió anacrónica e ilegítima. La forma en que se la retrató, a menudo como una figura frívola e inútil para la nación, no era solo un ataque personal, sino una crítica a todo el sistema que la había elevado a esa posición. La revolución, al desmantelar la estructura estamental, obligó a una reevaluación de los roles sociales y de la contribución de cada individuo al bienestar colectivo. En este sentido, la ausencia de una utilidad cívica tangible en la figura de la reina fue un argumento poderoso para su condena. Ahora piense en cómo esta nueva lógica se aplicaba a la vida cotidiana. Los ciudadanos debían demostrar su compromiso con la República a través de acciones concretas, ya fuera sirviendo en el ejército, participando en las asambleas o incluso denunciando a los contrarrevolucionarios. La pasividad o la indiferencia se consideraban actitudes sospechosas,
una especie de traición a la nueva comunidad política. Además, la Revolución Francesa impulsó una secularización radical de la sociedad, desmantelando el poder y la influencia de la Iglesia Católica, una institución intrínsecamente ligada a la monarquía. Los bienes de la Iglesia fueron confiscados. El clero fue sometido a la autoridad del Estado a través de la Constitución Civil del Clero y se promovió una cultura de racionalismo y laicidad. Esta ruptura con la tradición religiosa tuvo un impacto directo en la percepción de figuras como María Antonieta. Si antes su legitimidad se veía reforzada por el apoyo de la Iglesia, ahora su asociación con la fe tradicional la convertía en un objetivo para los revolucionarios anticlericales. La propia reina, devota católica, se encontró en el lado opuesto de esta corriente secularizadora. Su fe, que en otros tiempos habría sido vista como una virtud, se convirtió en un motivo de sospecha, interpretada como una lealtad dividida entre la nación y una potencia supranacional. De hecho, la resistencia de muchos clérigos a jurar lealtad a la Constitución Civil del Clero generó una profunda división en la sociedad francesa y alimentó la contrarrevolución, en la que figuras como María Antonieta se vieron envueltas. La imagen de la reina, por lo tanto, no solo representaba la decadencia de la monarquía, sino también la resistencia de las viejas estructuras de poder, incluyendo las religiosas, a las nuevas realidades republicanas y laicas. La forma en que se la juzgó, imputándole cargos que iban desde la conspiración política hasta la incitación a la guerra y la depravación moral, reflejaba el intento de la revolución de crear un nuevo modelo de comportamiento público basado en la virtud cívica y la lealtad a la República, un modelo del que María Antonieta, en la visión de sus acusadores, se había desviado de manera flagrante. La propia naturaleza de su juicio, más un espectáculo político que un proceso judicial imparcial, ilustra la profunda fractura ideológica que dividía a Francia. La Revolución Francesa, al desmantelar la estructura estamental, obligó a una reevaluación de los roles sociales y de la contribución de cada individuo al bienestar colectivo. En este sentido, la ausencia de una utilidad cívica tangible en la figura de la reina fue un argumento poderoso para su condena. Consideremos, por ejemplo, cómo la propaganda revolucionaria se esforzó por presentarla no como una reina que había fallado en sus deberes para con el pueblo, sino como una ciudadana capeto, acusada de crímenes contra la nación. Este cambio de terminología, aparentemente sutil, subraya la voluntad de despojarla de su estatus privilegiado y someterla a los mismos tribunales y al mismo escrutinio que cualquier otro ciudadano, aunque en un contexto de extrema polarización. La forma en que la opinión pública metabolizó su destino, pasando del resentimiento a una especie de fascinación morbosa, revela la profunda transformación en la percepción de la autoridad y la justicia. Ahora, piense en cómo esta nueva lógica se aplicaba a la vida cotidiana. Los ciudadanos debían demostrar su compromiso con la República a través de acciones concretas, ya fuera sirviendo en el ejército, participando en las asambleas o incluso denunciando a los contrarrevolucionarios. La pasividad o la indiferencia se consideraban actitudes sospechosas, una especie de traición a la nueva comunidad política. Además, la Revolución Francesa impulsó una secularización radical de la sociedad, desmantelando el poder y la influencia de la Iglesia Católica, una institución intrínsecamente ligada a la monarquía. Los bienes de la Iglesia fueron confiscados. El clero fue sometido a la autoridad del Estado a través de la Constitución Civil del Clero y se promovió una cultura de racionalismo y laicidad. Esta ruptura con la tradición religiosa tuvo un impacto directo en la percepción de figuras como María Antonieta. Si antes su legitimidad se veía reforzada por el apoyo de la Iglesia, ahora su asociación con la fe tradicional la convertía en un objetivo para los revolucionarios anticlericales. La propia reina, devota católica, se encontró en el lado opuesto de esta corriente secularizadora. Su fe, que en otros tiempos habría sido vista como una virtud, se convirtió en un motivo de sospecha, interpretada como una lealtad dividida entre la nación y una potencia supranacional. De hecho, la resistencia de muchos clérigos a jurar lealtad a la Constitución Civil del Clero generó una profunda división en la sociedad francesa y alimentó la contrarrevolución,
en la que figuras como María Antonieta se vieron envueltas. La imagen de la reina, por lo tanto, no solo representaba la decadencia de la monarquía, sino también la resistencia de las viejas estructuras de poder, incluyendo las religiosas, a las nuevas realidades republicanas y laicas. La forma en que se la juzgó, imputándole cargos que iban desde la conspiración política hasta la incitación a la guerra y la depravación moral, reflejaba el intento de la revolución de crear un nuevo modelo de comportamiento público basado en la virtud cívica y la lealtad a la República, un modelo del que María Antonieta, en la visión de sus acusadores, se había desviado de manera flagrante. La propia naturaleza de su juicio, más un espectáculo político que un proceso judicial imparcial, ilustra la profunda fractura ideológica que dividía a Francia. La manipulación de la imagen pública se erigió como un arma política fundamental durante la Revolución, y María Antonieta se convirtió en su principal receptora. Más allá de las caricaturas y los panfletos, el propio lenguaje utilizado para referirse a ella sufrió una metamorfosis deliberada. Se pasó de la reverencia debida a una reina a la acusación velada y luego explícita de traición y disipación. Las anécdotas sobre su supuesta frivolidad, como la afición por los juegos de azar o los gastos extravagantes en moda, fueron amplificadas y distorsionadas para pintar un retrato de una soberana ajena a las preocupaciones del pueblo. Un ejemplo concreto de esta estrategia fue la forma en que se asoció su imagen con la escasez de alimentos. Si bien la crisis era multifactorial, la propaganda la señaló como la principal responsable, alimentando el resentimiento popular. Piense en cómo, en un contexto de hambruna, cualquier símbolo de opulencia se convierte en un blanco fácil. La reina, con su estilo de vida en Versalles, encarnaba precisamente esa opulencia. Aunado a esto, la revolución introdujo una nueva concepción de la justicia, donde la voluntad general y la salud pública primaban sobre las garantías individuales, especialmente para aquellos considerados enemigos del Estado. El juicio de María Antonieta es un caso paradigmático de esta mutación. Los cargos presentados contra ella, como el de incesto, carecían de base probatoria y parecían diseñados más para inflamar las pasiones del público y justificar su ejecución que para establecer su culpabilidad legal. El Tribunal Revolucionario, lejos de ser un órgano imparcial, actuó como un instrumento de la política del terror. La defensa de la reina, a cargo de Claude-François Chauveau-Lagarde, se vio obstaculizada por la hostilidad del tribunal y la presión política, demostrando la precariedad del Estado de Derecho en ese momento. La ausencia de un juicio justo, en el sentido moderno, es una característica definitoria de este período, y la condena de María Antonieta es un testimonio de cómo la política podía subyugar a la justicia. La repercusión de la ejecución de María Antonieta trascendió las fronteras francesas, actuando como un poderoso agente de propaganda para las monarquías europeas. Las cortes extranjeras, ya recelosas de la revolución, utilizaron su muerte como prueba de la barbarie y la tiranía republicana, intensificando sus esfuerzos para restaurar la monarquía en Francia. Este evento sirvió para consolidar la imagen de la revolución como un movimiento peligroso y desestabilizador, exacerbando la polarización entre los defensores de la tradición y los partidarios de las nuevas ideas. La figura de la reina, antes objeto de críticas internas, se convirtió en un mártir para muchos monárquicos en el exilio y en el extranjero, fortaleciendo la narrativa de la inocencia victimizada. Finalmente, el legado de la revolución en la percepción de la autoridad real se manifestó en la creación de nuevos modelos de liderazgo político. La figura del líder republicano, idealmente un ciudadano virtuoso y dedicado al servicio público, se contrapuso a la imagen del monarca hereditario. La revolución buscó reemplazar la autoridad carismática y personalista del rey por un sistema basado en la ley y la representación colectiva. En este sentido, la caída de María Antonieta no fue solo la eliminación de una persona, sino la erradicación simbólica de un sistema de legitimación basado en la sangre y la tradición, abriendo paso a la idea de que el poder debe emanar del pueblo y ser ejercido en su nombre. La forma en que se intentó construir una nueva identidad nacional, desvinculada de la figura real, fue un proceso complejo y a menudo violento,
pero sentó las bases para las futuras democracias representativas. La era posterior a la ejecución de María Antonieta y la consolidación de la Primera República Francesa no trajo consigo la paz inmediata, sino un período de intensa reconfiguración social y política, marcado por la búsqueda de un nuevo orden que intentaba erradicar los vestigios del antiguo régimen y al mismo tiempo lidiar con las amenazas internas y externas. Es crucial comprender cómo los revolucionarios abordaron la tarea de desmantelar la intrincada red de privilegios y costumbres que habían sostenido la monarquía durante siglos y cómo esta labor afectó la vida cotidiana de los ciudadanos. La nacionalización de los bienes de la Iglesia, por ejemplo, no fue meramente una medida fiscal para sanear las arcas del Estado, implicó una profunda transformación en la relación entre la religión y el poder público. Se buscó sustituir la autoridad espiritual y temporal de la Iglesia por una lealtad primordial hacia la nación y sus principios republicanos. Esto se manifestó en la creación de cultos cívicos, como el culto a la razón y posteriormente el culto al Ser Supremo, intentos de forjar una nueva moralidad pública y un sentido de identidad colectiva desvinculado de las prácticas religiosas tradicionales. Ahora, considere cómo esta política afectó a las comunidades locales. La venta de propiedades eclesiásticas a pequeños propietarios, por ejemplo, creó una nueva clase de ciudadanos con un interés directo en la preservación del nuevo orden, modificando el paisaje económico y social de Francia de maneras profundas. Además, la revolución introdujo un ambicioso programa de unificación administrativa y legal. Antes, Francia era un mosaico de leyes, costumbres y unidades de medida regionales. La República buscó imponer una uniformidad que fortaleciera la autoridad central y facilitara la gobernanza. La creación de los departamentos, por ejemplo, reemplazó las antiguas provincias y se intentó estandarizar el sistema legal y de pesos y medidas, culminando en la adopción del sistema métrico decimal. Este esfuerzo por la homogeneización buscaba borrar las distinciones históricas y forjar una identidad nacional cohesionada. Piense en cómo esto se tradujo en la vida diaria. Un ciudadano de Marsella ahora se regía por las mismas leyes y utilizaba las mismas unidades de medida que uno de Lille. Esta uniformidad, si bien representó un avance en términos de eficiencia administrativa y equidad legal, también implicó la supresión de tradiciones locales y la imposición de un modelo cultural unificado, un proceso que no estuvo exento de resistencias. La propia noción de patria se redefinió, pasando de ser un concepto ligado a la lealtad a un monarca a una adhesión a la nación soberana y sus ideales. La redefinición del espacio público y la vida cotidiana fue otro aspecto fundamental de la transformación revolucionaria. Los símbolos monárquicos fueron sistemáticamente eliminados. Los nombres de calles y plazas que honraban a reyes y nobles fueron cambiados. Las estatuas reales fueron derribadas y fundidas, y se promovió una iconografía republicana que exaltaba las virtudes cívicas y los héroes de la revolución. Las festividades nacionales, como el 14 de julio, se instituyeron para conmemorar eventos clave de la revolución y fortalecer el sentimiento de unidad nacional. La propia vestimenta y el lenguaje se vieron influenciados por esta nueva cultura política. El uso del citoyen y la citoyenne como formas de dirigirse a los conciudadanos y la adopción de la escarapela tricolor se convirtieron en manifestaciones visibles de adhesión a los principios republicanos. Ahora considere cómo esta presión por la conformidad cívica afectó la vida privada. La necesidad de demostrar públicamente el compromiso con la revolución podía generar un clima de vigilancia y sospecha, donde cualquier disidencia o apego a las viejas costumbres podía ser interpretado como un acto de contrarrevolución. El legado de la revolución en la percepción de la autoridad real se manifestó en la creación de nuevos modelos de liderazgo político. La figura del líder republicano, idealmente un ciudadano virtuoso y dedicado al servicio público, se contrapuso a la imagen del monarca hereditario. La revolución buscó reemplazar la autoridad carismática y personalista del rey por un sistema basado en la ley y la representación colectiva. En este sentido, la caída de María Antonieta no fue solo la eliminación de una persona, sino la erradicación simbólica de un sistema de legitimación basado en la sangre y la tradición, abriendo paso a la idea de que el poder debe emanar del pueblo
y ser ejercido en su nombre. La forma en que se intentó construir una nueva identidad nacional, desvinculada de la figura real, fue un proceso complejo y a menudo violento, pero sentó las bases para las futuras democracias representativas. La forma en que se intentó construir una nueva identidad nacional, desvinculada de la figura real, fue un proceso complejo y a menudo violento, pero sentó las bases para las futuras democracias representativas. La revolución, al desmantelar la estructura estamental, obligó a una reevaluación de los roles sociales y de la contribución de cada individuo al bienestar colectivo. En este sentido, la ausencia de una utilidad cívica tangible en la figura de la reina fue un argumento poderoso para su condena. Al contemplar el vasto panorama de la transformación que hemos recorrido, emerge una comprensión más profunda de cómo las fuerzas que parecían inconexas se entrelazaron para dar forma a un destino ineludible. La opulencia de Versalles, antes un bastión de poder casi inexpugnable, se reveló no como una fortaleza sólida, sino como un castillo de naipes ante el vendaval de las aspiraciones populares. Hemos sido testigos de cómo las semillas de la insatisfacción, plantadas en el terreno fértil de la desigualdad, germinaron en un movimiento que redefiniría la estructura misma de la sociedad. La imagen de una reina, inicialmente un faro de elegancia, se metamorfoseó en el espejo de las contradicciones de una nación en crisis, reflejando las esperanzas y las desesperaciones de un pueblo en busca de su propia voz. Hemos navegado por las corrientes subterráneas del descontento que, al encontrar su cauce en eventos catalizadores, desataron una fuerza imparable. La tensión entre la magnificencia de una era que se desmoronaba y el clamor por un futuro más justo resonó en cada decisión tomada, en cada paso dado por aquellos que se atrevieron a desafiar el orden establecido. La percepción de la autoridad, de la justicia y de la propia pertenencia a una comunidad nacional experimentó una metamorfosis radical. Las viejas estructuras, que parecían inamovibles, se revelaron susceptibles a la presión de las ideas y a la voluntad colectiva, demostrando que el poder, cuando se desvincula de la realidad de la mayoría, se vuelve intrínsecamente vulnerable. Así, al converger los hilos de la crisis económica, la efervescencia intelectual y la movilización social, se perfila con mayor nitidez la magnitud del cambio que Francia experimentó. Hemos observado cómo la fragilidad de un sistema se expuso ante la fuerza de un ideal, y cómo la narrativa de una nación se reescribió a través de actos de audacia y sacrificio. La resonancia de estos eventos, como ecos que atraviesan el tiempo, nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del progreso y las complejas dinámicas que impulsan la evolución de las sociedades. Hemos sido testigos de cómo la luz de la esperanza, aunque a menudo eclipsada por las sombras del terror, iluminó un camino hacia la redefinición de lo que significa ser parte de una nación. En este punto de nuestro recorrido histórico, la convergencia de estos elementos nos prepara para una apreciación completa de las lecciones que emanan de este período transformador. Hemos desentrañado las causas profundas, seguido el curso de los acontecimientos y comprendido las consecuencias inmediatas. Ahora, al pivotar hacia la conclusión, nos encontramos ante la oportunidad de sintetizar estas comprensiones, de aprehender la resonancia duradera de estos sucesos y de considerar lo que su eco nos revela sobre la condición humana y la búsqueda incesante de un orden más equitativo. El tapiz del pasado, con sus intrincados diseños y sus vívidos colores, nos ofrece una perspectiva invaluable sobre los desafíos y las aspiraciones que continúan definiendo nuestro presente. La caída de María Antonieta y el estruendo de la Revolución Francesa no fueron meros episodios aislados, sino la manifestación de una fuerza tectónica que reconfiguró el paisaje político y social de Europa y del mundo. Hemos recorrido la distancia que separa la opulencia dorada de Versalles del clamor insurgente de las calles parisinas, un abismo que se ensanchó con cada desatino, con cada privilegio ignorado y con cada promesa incumplida. La imagen de la reina, marcada por las cicatrices de la viruela y por el peso de una corona cada vez más pesada, se transformó de un ideal de gracia a un símbolo de la decadencia de un orden que se negaba a ceder. Esta metamorfosis no fue solo la de una mujer, sino la de una era completa, el preludio de un nuevo amanecer
teñido tanto por la esperanza de la libertad como por el terror de la transformación. Lo que emerge de este vasto tapiz histórico es una verdad fundamental. El poder, despojado de su conexión con la voluntad popular y la justicia social, se consume en su propia magnificencia. La Revolución Francesa, con sus ideales de ciudadanía y soberanía nacional, no fue un acto de simple rebelión, sino un parto doloroso de una nueva concepción del Estado y de la relación entre gobernantes y gobernados. La lección que emana de la trayectoria de María Antonieta, desde los salones de la corte hasta el cadalso, es que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la perpetuación de las desigualdades son simientes de la inestabilidad. Su destino, trágico en su individualidad, se erige como un poderoso recordatorio de que las estructuras sociales, por antiguas y arraigadas que parezcan, no son inmutables ante la fuerza colectiva de la aspiración humana. La verdadera práctica comienza ahora, en la reflexión sobre cómo esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, nacidos en el fragor de la Revolución, continúan resonando en nuestras propias sociedades. La historia nos enseña que la construcción de un orden justo es un proceso continuo, una tarea que exige vigilancia constante y un compromiso renovado con los principios que emergieron de aquel tumultuoso período. La imagen de María Antonieta, en su complejidad, nos invita a examinar no solo los excesos de la Revolución, sino también la profunda necesidad humana de reconocimiento, de justicia y de participación en la conformación de nuestro propio destino. El legado de esta época no es una reliquia del pasado, sino una brújula que aún nos guía en la navegación por los desafíos de nuestro tiempo, recordándonos que la búsqueda de un mundo más equitativo es una responsabilidad compartida, un llamado a la acción que trasciende las barreras del tiempo y del espacio.